La clase pasada habíamos quedado acá, en revisar el apartado de las etapas de la producción, en donde yo terminé mostrándole lo que era la productividad media, la productividad marginal, y detrás de eso hubo una discusión en términos que, de manera práctica, cómo podíamos medir la productividad media y la productividad marginal. Y yo les decía que la única manera de medirlo es in situ, es decir, con el trabajador presente yo puedo medir su productividad marginal y su productividad media. Sin el trabajador presente es complicado y difícil de poder medir esas dos variables de manera particular. Entonces, a eso iba abocado esa parte del curso o esa parte de la materia de la clase pasada, en donde ustedes tenían que revisar de alguna manera lo que eran las etapas de la producción. Y ustedes, si ustedes ya han revisado, básicamente la etapa de la producción lo que dicen que hay una relación entre la productividad media y la productividad marginal, que definan las etapas de la producción. Y yo podría decir lo siguiente: cuando la productividad marginal es más grande que la productividad media, es decir, hay más productividad marginal que productividad media, estamos en la primera etapa de la producción. Cuando la productividad media es más grande que la productividad marginal, en cuanto a niveles de productividad marginal, o niveles de productividad media, porque recordemos que la productividad marginal y la productividad media son indicadores de cambio en producción. Entonces, lo que estamos diciendo es que cuando estamos diciendo que la productividad marginal es más grande que la productividad media, es que estamos diciendo que el nivel de producto que se genera por la productividad marginal es más grande que el nivel de producto medio que se genera en la etapa de la producción o en la producción de manera particular. A eso me refiero con que es más grande o más pequeño. Entonces, la segunda etapa de la producción, la productividad media es más grande que la productividad marginal, pero la productividad marginal sigue siendo positiva en cuanto a su productividad marginal. Y en la tercera etapa de la producción, la productividad marginal comienza a ser negativa. La productividad media sigue siendo más grande que la productividad marginal, pero la productividad marginal es negativa, agregamos ese condicional. Y eso marca las tres etapas de la producción, y eso es lo que expone el apartado de las tres etapas de la producción de manera más acabada. ¿Por qué más acabada? Porque no solamente están los gráficos, sino que también está la derivación matemática detrás de esa idea de la relación de la productividad marginal y la productividad media. Ahora, en el corto plazo existe lo que se llama una ley, y no solamente en el corto, sino que también en el largo plazo, una ley que se llama la ley de productividad o la ley de rendimientos marginales decrecientes. ¿Y qué significa esta ley de rendimientos marginales decrecientes? Y que se hace de notar más en el corto plazo. Es que cuando tenemos restricción, por ejemplo, en el corto plazo, de un factor productivo, como en el caso del capital, aumentar unidades del otro factor productivo que es factible de aumentar, porque recordemos que en el corto plazo hay una restricción de un factor productivo, en este caso le llamamos nosotros capital, y el otro factor productivo no hay restricción, yo puedo contratarlo, en este caso el trabajo. Entonces, cuando estamos en el corto plazo, ya hay restricción del factor productivo, en este caso capital, y no puedo contratar más capital del que ya lo tengo contratado. Lo que va a ocurrir es que cada unidad adicional de factor productivo trabajo va a generar aumentos de la productividad, ¿sí? Pero esos aumentos van a llegar a ser cada vez menores. ¿Y por qué van a ser cada vez menores? Porque lo que se piensa es que van a llegar a puntos en donde las productividades marginales van a comenzar a crecer, pero a tasas decrecientes, es decir, crecen cada vez menos. Pasamos, por ejemplo, de pasar de una unidad de 10 a 11 de unidades de trabajo, teníamos una productividad marginal de 5, pasamos de la 11 a la 12, una productividad marginal de 3, de la 12 a la 13 pasamos a una productividad marginal de 1, y así sucesivamente. Es decir, cuando yo estoy diciendo que crece la productividad total, estoy diciendo que crece, y eso hace que la productividad marginal sea positiva, pero cada vez crece menos. ¿Se entendió, no? Cada vez crece menos.
A eso nosotros le llamamos la ley de rendimientos marginales decrecientes. Y es porque el factor que es restrictivo, en este caso capital, restringe también las posibilidades de productividad que genera el factor variable, que en este caso es el trabajo. ¿A qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, si yo estoy trabajando haciendo hoyo, el ejemplo de hacer hoyo, que es el famoso ejemplo de hacer hoyo, y yo tengo trabajadores y palas, y yo solamente puedo contratar 10 palas. Si yo contrato 11 trabajadores, el trabajador adicional no me va a generar mucha productividad marginal, porque lo voy a tener sin pala. Entonces, de alguna manera, ese factor que fijo capital restringe las posibilidades de producción o de productividad al factor variable, que en este caso es el trabajo. Entonces, en el corto plazo, eso es aún más grave. ¿Por qué es aún más grave? Porque yo no puedo contratar el capital libremente, sino que el capital me restringe y obviamente en consecuencia restringe las posibilidades de productividad o la productividad que se puede generar por el factor variable. Hablo de productividad, productividad media o productividad marginal, pero puede influir sobre las productividades de manera particular. Ahora, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que cuando la cantidad de trabajo es pequeña, es decir, hay poco trabajo en comparación con el capital contratado, la productividad marginal de ese trabajo, de esa unidad de trabajo pequeña es más alta, aumenta, es más grande, debido a la especialización de las tareas. En otras palabras, dado que hay harto capital, el individuo, el trabajador, se dedica a realizar actividades más especialistas o en donde el trabajador es más especialista en la actividad de manera particular y no tiene restricción de capital, porque el capital es, en comparación al capital, la unidad de trabajador es pequeña. Entonces yo estoy comparando una contratación de capital y tengo pocos trabajadores, los trabajadores libremente van a especializarse en sus labores y van a tener una alta productividad porque van a tener de alguna manera capital sin restricción para ellos en el sentido del espacio y van a poder especializarse de la mejor manera. Pero si yo comienzo a contratar unidades de trabajo cada vez más, y llego a tener una unidad de trabajo, una cantidad de trabajo alta, muchos trabajadores en comparación con el capital que yo tengo, al final los trabajadores van a disminuir su productividad porque hay una falta de eficacia en términos de que se van a comenzar a estorbar. Es decir, van a tener que dividirse una misma máquina, se van a tener que dividir un mismo computador, van a tener que de alguna manera, no hay más computadores en la empresa o no hay más maquinaria en la empresa, entonces yo como trabajador digo, bueno, yo quiero producir, pero dado que no hay más capital, en este caso maquinaria para producir, eh, voy a tener que dividir mis labores con otro trabajador y vamos a tener que turnarnos de alguna manera con respecto al capital. Eso disminuye la productividad porque obviamente el trabajador no va a poder especializarse en sus labores, en su manera de hacer las cosas, sino que más bien va a tener que dividir su trabajo ineficientemente con el trabajo de otros de manera particular o en la utilización del capital hacia otra persona de manera particular. Entonces, a eso le llamamos nosotros la ley de rendimientos marginales decrecientes. Estamos hablando de una circunstancia en la cual el capital no es lo suficientemente grande para generar aumentos de productividad creciente, sino que ya comienza el capital a ser restrictivo para el trabajador y obviamente genera que sus productividades cada vez vayan siendo más decrecientes. Y cuando hablo de productividades más decrecientes, no estoy hablando de la productividad marginal negativa, sino que estoy hablando de una productividad positiva, pero cada vez menor, cada vez más pequeña la productividad marginal que se está generando. Entonces la productividad marginal es decreciente, pero no necesariamente negativa. Y ya cuando comienza a ser negativa todo esto, ya cuando la restricción es tan grande, la del capital, que ya en vez de afectar en algo a la productividad marginal, estamos afectando negativamente a la productividad marginal y en vez de aumentar el producto, estamos disminuyéndolo por el nivel de estorbo o el nivel
de problemática que está generando la restricción de capital en el trabajo de manera particular. Ya la gente se está molestando, ya la gente está estorbándose una con otra, ya están peleando por el factor o por el factor capital, de alguna manera hay una competencia entre los factor trabajo, en donde en vez de aumentar la productividad total, están disminuyendo la productividad total. ¿Sí? A ese nivel de estorbo está llegando la restricción de capital y obviamente la productividad marginal del trabajador. Podemos llegar a ese punto, ojalá no llegar nunca a ese punto, porque obviamente una productividad total que vaya disminuyendo y obviamente una productividad marginal negativa trae consecuencias potentes a lo que es el trabajo de manera particular. ¿Hasta acá preguntas a alguien? Continúo. Entonces, dadas esas características de que la productividad marginal en el corto plazo es decreciente, puede llegar a ser negativa, uno como hacedor de la empresa comienza ya a decir, oye, vamos a tener que buscar medios y metodologías para que esto que es restrictivo para nuestra empresa, que es el capital, sea más flexible. Y obviamente ahí las empresas evolucionan en términos de la manera en cómo contratan los factores productivos a que ese factor productivo llegue a ser flexible de tal manera, ¿de qué? De que estemos en el largo plazo. ¿Qué decíamos que en el largo plazo? En el largo plazo todo es variable, capital y trabajo es variable. Obviamente, reconozco que hay producción o hay etapas o tecnologías que no permiten que un factor productivo sea variable. Y eso es entendible en el sentido de que hay metodologías de producir que no permiten la contratación flexible de un factor productivo como en el caso del capital. Y obviamente van a estar siempre sujetos a las productividades marginales y decrecientes del corto plazo. Y eso va a pasar. Y eso ocurre en ciertas producciones, en ciertas maneras de producir. Pero si la empresa tiene la posibilidad y puede evolucionar a una productividad de largo plazo, una producción de largo plazo, en donde todos sus factores productivos son variables, el incentivo detrás de eso es alto. ¿Por qué? Porque no se va a ver restringido por el factor fijo, que en este caso es el capital, dado que el capital ya ahora pasa a ser flexible y el trabajo también pasa a ser flexible o variable. Entonces todo es variable y obviamente cuando todo es variable, la pregunta que uno se hace como jefe de producción es decir, ¿cuál es la combinación precisa de contratación de capital y trabajo? Porque yo puedo contratar cualquier unidad de capital. Yo puedo contratar cualquier unidad de trabajo. La pregunta es cuál es la combinación eficiente de combinación de capital y trabajo. Ahora, lo hacemos porque reconocemos, perdón, reconocemos, perdón por eso, reconocemos de que no todas las combinaciones de capital y trabajo entregan la misma característica en cuanto al nivel de producto. Vamos a tener distintas combinaciones de capital y trabajo que pueden generar el mismo nivel de producto, pero también tenemos distintas cantidades de capital y trabajo que pueden mejorar nuestro nivel de producción y pueden aumentar aún más nuestro nivel de producción de manera particular. Entonces, la pregunta que uno se tiene que hacer en el largo plazo son dos preguntas importantes. ¿Cuánta cantidad de capital y trabajo contratar? Punto número uno. Y eso tiene que ver con lo que es el concepto de eficiencia técnica. La eficiencia técnica tiene que ver con la combinación eficiente de productividad y obviamente de capital y trabajo en nuestra producción. En el corto plazo no podemos tener esa pregunta. ¿Por qué no podemos tener esa pregunta? Porque el capital es fijo. Entonces, más que nada, el trabajo está subyugado a lo que hace el capital fijo. Pero en el largo plazo, dado que yo puedo contratar cualquier unidad de capital y cualquier unidad de trabajo en cuanto a cuantía,
Obviamente me tengo que hacer la pregunta, ¿cuánto es el nivel eficiente de capital y trabajo que yo voy a contratar? ¿Cuánto es de capital y trabajo eficiente desde el sentido técnico? Y no solamente eso, sabemos que la contratación de capital y trabajo requiere un costo de contratación que tiene que ver con que yo tengo que pagarle a un trabajador y yo tengo que contratar capital y comprar el capital. Entonces aquí se tiene que unir otro concepto que tiene que ver con la eficiencia económica. Tiene que ver, y eso va a generar la respuesta a cuánto producir, o perdón, cuánto contratar de factor productivo. Cuando hay un equilibrio en lo eficiente desde el sentido técnico y en lo eficiente desde el sentido económico. ¿Sí? Cuando haya ese análisis en conjunto de eficiencia entre lo técnico y entre lo económico, vamos a poder saber cuánto es lo eficiente que podemos generar de contratación de capital y trabajo. Luego ya de tener lo eficiente en el sentido de la contratación, yo puedo definir cuánto es el nivel de producto que yo puedo producir, dada la eficiencia, y obviamente el precio lo va a definir el mercado de manera particular porque somos tomadores de precio a través de competencia perfecta, ¿sí? Entonces, en el largo plazo, hay otros conceptos relevantes que permiten resolver esta problemática de contratación de capital y trabajo. Frente a esto, obviamente yo quiero hacer un gráfico o quiero mostrarle un gráfico que tiene que ver con esta idea de acá, de existen varias combinaciones de capital y trabajo para los mismos niveles de producción. ¿Cómo podemos ver eso? Por ejemplo, este gráfico. Obviamente este gráfico está en 3D o en tercera dimensión. ¿Por qué? Porque tenemos una dimensión que tenemos dos factores, capital y trabajo, que generan un impacto en la tercera dimensión, que es el nivel de producto, Y, en este caso. Cuando ustedes veían la etapa de la producción, en esta parte del apartado, ese gráfico era en 2D. ¿Por qué? Porque la única cosa que se movía era el trabajo y eso generaba el nivel de producto. Pero cuando estamos en la segunda, en el largo plazo, perdón, ya no es lo único que se mueve el capital o el trabajo, sino que se mueven los dos simultáneamente. Entonces el movimiento simultáneo de los dos va a generar un impacto en la, yo diría, en la otra dimensión, que es la dimensión de la producción. Y esto es lo que muestra ese gráfico. Es básicamente combinaciones de trabajo, que este eje es el trabajo, combinación de este eje que es capital, vamos moviendo el capital y trabajo en combinaciones. Es decir, 10 de trabajo, 1 de capital, o 1 de trabajo y 10 de capital, o 5 de trabajo o 5 de capital. Vamos moviendo estas combinaciones y estas combinaciones van generando distintos niveles de producción cada vez más superiores, ¿sí? Aquí tenemos un nivel de producción que sería esta curvita que está aquí, otro nivel de producción superior que esta curvita que está acá, otro nivel de producción más grande que esta curvita y otro nivel de producción más grande que esta curvita que está acá. Entonces, cada nivel de producción es un nivel que es un resultado de combinaciones de capital y trabajo, que genera un nivel de producto. Ahora, ¿cuál es lo interesante? Por ejemplo, estas dos combinaciones de capital y trabajo. Aquí tenemos una combinación de capital y trabajo que es L1 de trabajo, L1' de trabajo, con K1' genera un nivel de producción I1, que está acá arriba en azulito. Pero también tenemos una combinación K1 y una combinación L1, donde L1 es más pequeño que L' y K' es más pequeño que K1, que genera el mismo nivel de trabajo o el mismo nivel de producto. ¿Por qué? Porque está en el mismo nivel acá arriba. Fíjense, tenemos dos combinaciones de capital y trabajo que generan el mismo nivel de producto. Entonces la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿cuál de esas dos combinaciones es mejor que la otra? E incluso puedo tener un conjunto
finito o casi infinito de combinaciones que me genera el mismo nivel de producción que es esta curva que está aquí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en este problema es muy parecido al problema que tenemos nosotros en la teoría del consumidor, en donde teníamos distintas combinaciones, no de factores productivos, sino de bienes que consumimos, que me genera el mismo nivel de utilidad. Ahora, yo lo que estoy diciendo es que tengo distintas combinaciones de factores productivos que me generan ¿qué cosa? El mismo nivel de producción. Profesor, y otra combinación sería posible si es que combinan eh, menos capital y más trabajo, generarían la misma I. Sí, totalmente. Menos, fíjate acá, tenemos más trabajador, en la línea azul tenemos más trabajador que capital, pero en la línea roja tenemos más capital que trabajadores. ¿Te das cuenta? Claro. Entonces, pueden haber más combinaciones en donde teníamos más capital y menos trabajadores. ¿Sí? Pero fíjate que esta línea, y ahí cuando yo voy a introducir al concepto de isocuanta, esa línea la isocuanta, y ya voy a pasar hacia el otro lado, si no hay más preguntas con respecto a este gráfico, la isocuanta muestra esas combinaciones. ¿Qué son las isocuantas? Iso significa igual, cuanta en magnitud. Isocuanta es la combinación de los factores productivos que permite determinar el mismo nivel de producto. Muy parecido a qué? A las curvas de indiferencia. ¿Qué es lo que eran las curvas de indiferencia? Las combinaciones de bienes que el consumidor obviamente puede consumir que le permite determinar el mismo nivel de utilidad. Pero ahora, en la etapa de la producción o en el problema del productor, tenemos que la isocuanta es la combinación de capital y trabajo que permite determinar el mismo nivel de producto. ¿Sí? Entonces vamos a tener isocuantas en nuestro problema. Y nosotros, yo le invito a que ustedes revisen el apartado de la teoría de producción donde aparece funciones de producción específicas, donde ahí yo intento explorar las funciones de producción lineal, la función de producción Leontief y la función de producción, la función de producción Cobb-Douglas, que son muy parecidas a lo que era la curva de indiferencia Leontief lineal y la función de la curva de indiferencia Cobb-Douglas, muy parecidas. Las características son idénticas, solamente que aplicamos las mismas palabras conceptuales al problema de la producción de manera particular. Entonces hay una similitud en términos del problema la teoría de la producción al problema de la teoría del consumidor. Se parecen mucho en sí, esas dos teorías, y aquí convergen. ¿Por qué? Porque tenemos, al igual que tenemos curva de indiferencia en la teoría del consumidor, acá tenemos isocuantas. ¿Sí? Y obviamente el mapa de isocuanta va a determinar todas las combinaciones o todos los posibles niveles de producto que se generan con todas las combinaciones de capital y trabajo de manera particular en la teoría de la producción. Sí, y eso va a ser el mapa de isocuantas. Ahora yo voy a... ¿alguien tiene alguna pregunta hasta acá? Porque voy a compartir algo en la pizarra. Voy a compartir otra cosa. Me parece que hice algo erróneo. Ya. Ups, parece que cometí un error. ¿Aló, me escuchan o no? Sí, profe. No los veo bien. Tengo un problema acá técnico que parece que
Se me cerró la ventana, pero estoy intentando volver al problema. ¿Qué se ve? ¿Qué se logra percatar? Tu cámara nomás, profe. Tengo un problema técnico. Aquí sí que no tengo idea de lo que hice. De verdad que tengo un problema muy técnico. Estoy intentando compartir y no puedo compartir nada. Qué extraño lo que me pasó acá. Ya traía problemas con... Se me eliminó todo. Eh, Profe, por opinar así nomás, ¿no será que el notebook tiene poca batería o algo así? no está conectado a la energía. Lo que pasa es que la ventana de la clase en particular se cerró. No sé si pasé a cerrar yo de manera que no me percaté de lo que estaba haciendo y aló, me fui y volví. Sí, volvió, profe. Ah, ya, ahora sí. Ah, ya vale. Sigamos entonces. Lo que pasó es que se me salió de alguna manera todo esto y parece que pasé a llamar a alguien, no sé qué de será hice. La verdad de las cosas es que eh, por un momento colapsé. Ya, pero volví. Ya. Entonces, ¿a qué llamamos nosotros la isocuanta? Recordemos un poco el problema. Vamos a tener nuestros dos factores productivos en este caso, capital y trabajo, L, son nuestros dos factores productivos y la isocuanta lo único que está intentando denotar combinaciones de capital y trabajo que permiten el mismo nivel de producto. ¿Sí? Entonces, esta va a ser una línea de isocuanta que tiene combinaciones de capital, tiene combinaciones de trabajo L1, K1, y vamos a tener otra línea que tenemos combinaciones K2, L2 de capital y trabajo y que obviamente ambos van a tratar de o van a generar el mismo nivel de producto L1. Ahora tenemos un conjunto variado de todos los puntos que están en esta línea marcan la isocuanta de alguna manera. Ahora, ¿cómo yo puedo graficar la isocuanta? Yo tengo mi función de producción. Decíamos, por ejemplo, una función general de producción es una función f que depende de capital, coma, trabajo. Pero yo puedo particularizar esa función f. ¿Y cómo la puedo particularizar? Puedo decir lo siguiente, que la función de producción es una función de k elevado a 0,5 de L elevado a 0,5. Esto ya es una función particular. La primera, esta, es una función general, que estoy diciendo que el nivel de producto depende, es una función de F, de K, perdón, y L.
Y ahora yo estoy dando una función particular, que esta que está acá, y esta función ustedes la conocen, la Cobb-Douglas, ¿sí? Las mismas características tienen. Es un K por L elevado a alfa beta. Alfa en este caso 0,5 y beta 0,5. Ustedes conocen de alguna manera las características de esta función de producción, ¿sí? Porque la utilizaron en la teoría del consumidor. Y ahora, ¿cómo puedo determinar esta isocuanta? Bueno, basta simplemente yo me doy un nivel de producto, digo 10. ¿Por qué? Porque la isocuanta es la combinación de capital y trabajo para el mismo nivel de producto. Entonces, ¿yo qué necesito? Previamente, necesito definir un nivel de producto para yo poder dibujar la curva de isocuanta. Entonces, teniendo 10, voy a tener K igual a 0,5. Se me está desconectando se me desconectó la pizarra. Ahora, yo diría que no ha sido un día muy, muy de buena suerte hoy día. Ahí sí volvió la pizarra. Se me había desconectado la pizarra, disculpen esa demora. Sigamos. Capital elevado a 0,5 y trabajo elevado a 0,5. Si yo despejo, fíjate que en el gráfico, esta es la coherencia también, en el gráfico L está en función de K. Entonces, ¿yo qué tengo que pasar al otro lado? L. Y dejar K en función de L. Entonces, dado eso, te va a quedar algo por el estilo. El K va a pasar dividiéndose al otro lado, te va a quedar 10 partido por K elevado a 0,5 igual a L elevado a 0,5. Y para sacar el 0,5, ¿qué es lo que se hace? Se eleva al cuadrado. Todo al cuadrado, y voy a escribirlo acá al otro lado por tema de espacio. Me va a quedar 100 dividido por K igual a L. Entonces yo puedo hacer la típica tablita. ¿Qué es la típica tablita? En donde yo tengo valores de K y voy a obtener valores de L. Entonces doy distintos valores de K y para todos esos distintos valores los reemplazo aquí adentro y yo voy a obtener valores de L, distintos valores de L, y cada combinación de capital y trabajo que voy a ir graficando en esta curva, en este gráfico, donde tengo capital en el eje X y L en el eje Y, es para un nivel de producto que es I igual a 10. Entonces el problema de la isocuanta se parece mucho al problema de las curvas de indiferencia, ¿o no? Sí, es muy similar. Es muy Bastante similar. similar, solamente que en vez de tener el producto X y el producto Y, ahora tengo el factor productivo capital y el factor productivo trabajo. Y Y en vez de tener el nivel de utilidad aquí, tengo el nivel de producto. ¿Se da sí, cuenta? sí, tercero. Que también se le integra una tercera parte. ¿Cómo, perdón? Que también se le integra una tercera parte, que es la I, que está fuera del gráfico. Claro, claro. Y en este caso es el nivel de producto, y en vez de tener nivel de utilidad, tenemos el nivel de producto. ¿Sí? Entonces, otro punto relevante, vamos a tener muchas isocuantas, que básicamente el mapa de isocuanta va a determinar todas las posibles niveles de producción que se pueden generar con las combinaciones de capital y trabajo. Sí, porque una combinación de capital y trabajo puede determinar este nivel de producto. Otra combinación puede determinar este nivel, el mismo nivel de producto, pero también esta combinación permite determinar un nivel superior, o esta otra combinación permite obtener otro nivel, o esta combinación que está aquí puede determinar este otro nivel que está acá. Si ustedes se dan Entonces, cuenta, las curvas, con esto, distintas combinaciones de capital y trabajo pueden determinar
o el mismo nivel de producto, que es la misma isocuanta, o puede generar una isocuanta superior, que sería estas líneas que están arriba, y obviamente entre más nos alejamos del origen, mayores son los niveles de producto total que se van generando. Dígame ahora. Que cada línea de su cuenta depende de I. Claro, en el gráfico lo que estamos diciendo, si yo modifico ahora, por ejemplo, en vez de tener I igual a 10, I igual a 100, yo voy a tener otras combinaciones, ya que en vez de tener 100, 100% sería 10.000, porque agrego dos ceros más aquí nomás, 10.000. Voy a tener distintas combinaciones de capital y trabajo que permiten determinar un nivel de producto de 10.000. Y en vez de tener 100, el nivel de producto de 100, perdón. Si en vez de tener 100 puedo tener ahora 50, por ejemplo, y igual a 50. Voy a tener distintas combinaciones de capital y trabajo que me determinen el mismo nivel de 50 producto. Ah, claro, sí. Ahora Entonces, a entendí. medida que yo voy modificando y voy a tener distintas isocuantas. ¿Sí? ¿Por qué? Sí. Porque cada una va a alimentar un nivel de producto distinto. Entonces, fíjate, ¿cuántos números puedo agregar ahí? No, Muchísimos. infinito. Sí, pues infinito. Infinito. Entonces, obviamente, esa característica hace que generemos lo que llamo acá en las presentaciones el mapa de isocuanta, que es el conjunto de todas las isocuantas que corresponden a la función de producción dada. Tenemos la misma función de producción, esta que está aquí, y igual acá elevado a 0,5 por L elevado a 0,5. Es la misma función de producción, pero yo puedo generar una infinidad de isocuantas. ¿Por qué? Porque voy cambiando I y al cambiar I voy generando una infinidad de isocuantas y esas infinidades de isocuantas se llaman mapa de isocuantas. ¿Ok? Profe, ¿qué pasaría si en algún caso diera cero? ¿O no Diera cero, ¿qué pasaría? cosa? Por ejemplo, cero capital, ¿qué pasaría con el trabajo? O sea, sería obvio que tampoco habría trabajo, pero hay otra... Fíjate que esta isocuanta, por ejemplo, esta isocuanta que es la isocuanta de la Cobb-Douglas, que estamos acá, permite de alguna manera determinar lo siguiente. Si yo tengo un número acá, positivo, y yo digo que capital vale cero, ningún valor de L va a poder determinar un nivel positivo de producto. ¿Por qué? Porque si el capital vale cero, todo esto vale cero, y ahí tendría que valer cero. Pero yo le puse igual a un número positivo, no cero, ¿cierto? Claro, sí, Entonces, fíjate, eso va a generar de que dado que yo tengo un nivel positivo aquí, capital no puede ser cero. claro. Es asintótico en el eje cero del capital. Y también a la vez es asintótico en el eje cero del trabajo. Porque si yo saco la inversa y coloco capital en función del trabajo, también pasa absolutamente lo mismo. Paso este hacia acá y este hacia acá, y te va a quedar también, L no puede ser cero. ¿Por qué? Porque yo, al tener este valor aquí positivo, yo ya estoy diciendo, aquí hay un valor positivo en la producción, y para que me genere un valor positivo en la producción, no puede haber que mi capital ni trabajo tienen que ser cero. Y la producción tampoco nunca va a ser cero. Si es que, por ejemplo, Exacto, la por ejemplo, productividad nunca, el producto total nunca va a ser cero. Entonces, ahora, ¿puede llegar a ser cero? Sí puede llegar. Si capital vale cero y trabajo vale cero. Pero fíjate, yo ya le dije que tomaba un valor positivo. Entonces, claro, habría una contradicción si yo coloco un claro. capital cero acá. Por eso, esto es asintótico y capital no puede ser cero porque yo ya le dije que el producto era positivo. Ah, ya. Ya, profe, ahora sí me quedó claro. ¿Sí? Ahora, Gracias. obviamente puede haber un producto total igual a cero, si contrato cero de capital en este caso, o si contrato cero de trabajo. Pero yo Sí, ya les dije que valía cero.
Entonces, aquí esto valdría 0, y dado que esto vale 0, esto vale 0. Ah, sí. ¿Te das cuenta? Y Sí, para cualquier valor positivo de capital va a valer 0, siempre L. sí, ahora sí Eso es. entendí. Ahora sí me quedó bastante claro. Gracias, profe. Entonces es importante entender que las isocuantas marcan las combinaciones de capital y trabajo que permiten determinar el mismo nivel de producto, y obviamente uno puede definir ese nivel de producto. Uno puede definir ese nivel de producto de manera particular. Obviamente detrás de todo esto hay otra definición que ustedes pueden entender un poco similar a lo que ustedes ya conocen. Y aquí voy a volver a la presentación y con esto ya pretendo ir terminando la clase del día de hoy, que tiene que ver con las productividades marginales y las productividades tanto de capital como de trabajo, que tiene que ver con la derivada que ya lo mencionaba la clase pasada, la derivada del producto total con respecto al capital y con respecto al trabajo. ¿Qué va a pasar con el otro? Por ejemplo, si yo saco la productividad marginal del capital, sé que la función de producción depende de L también. Bueno, L es fijo en ese caso. Si yo saco la productividad marginal del trabajo, sé que la productividad total depende del trabajo, depende del capital. ¿Qué hago con el capital? Bueno, también lo mantengo fijo. ¿Sí? Entonces, cuando uno saca las productividades marginales, tengo por obligación que mantener el otro factor fijo. ¿Por qué? Porque si yo muevo los factores productivos, ambos dos, no voy a tener claro si el aumento de la productividad total se debió al factor productivo que yo estoy analizando, por ejemplo, capital o trabajo, o se debió al movimiento del otro factor productivo. ¿Se da cuenta o no? Entonces yo tengo que mantener uno fijo para estudiar la productividad marginal de ese factor productivo. Si yo quiero estudiar la productividad marginal del capital, tengo que mantener fijo el trabajo. Si yo quiero analizar la productividad marginal del trabajo, tengo que mantener fijo el capital. Entonces uno puede medir las productividades marginales, sí lo puede hacer, lo puedo medir, pero la medición tiene que ser coherente para que las conclusiones también sean coherentes de acuerdo a cómo se mide. Si yo muevo capital y trabajo y digo que estoy midiendo la productividad marginal del trabajo, mentira, porque estoy moviendo también el capital. La única manera de mantener este problema correctamente estudiado es que para poder obtener las productividades marginales y también las productividades medias, se necesita mantener el otro factor productivo fijo, por obligación. Y uno ahí puede analizar sus productividades marginales. ¿Alguien pregunta hasta acá? Ya con esto final termino, que es la tasa marginal de sustitución técnica. Ustedes ya la conocen un poco. ¿Qué es lo que es la tasa marginal de sustitución técnica? Es la pendiente de la isocuanta. Al igual que hay una pendiente que denota la curva de indiferencia, también hay una pendiente que se llama la relación marginal de sustitución o la tasa marginal de sustitución técnica para el caso de la teoría de la producción. ¿Y qué es lo que es? La productividad marginal del trabajo dividida por la productividad marginal del capital. ¿Qué muestra esta pendiente? Muestra la tasa a la cual se sacrifican unidades de insumo capital para incrementar una unidad adicional del insumo trabajo de manera particular, sin cambiar, obviamente, el nivel de producción y manteniendo todo lo demás constante. Ahora, hay que tener en claro un punto. Fíjense que estoy diciendo la derivada del capital con respecto al trabajo. Lo que yo estoy diciendo que en el gráfico capital está en función del trabajo y no el trabajo en función del capital. El gráfico anterior que yo le mostré tenía el trabajo en función del capital. ¿Qué obviamente qué implicancias tiene? Si yo tengo el trabajo en función del capital, esta función tiene que ser inversa. Cambia el orden. Es decir, en vez de que la productividad del trabajo sea partido por la productividad del capital, es la productividad del capital partido por la productividad del trabajo. Productividad marginal del trabajo. Pero ¿Sí? estamos sacando la pendiente al revés igual. Exacto, estamos sacando la inversa de la pendiente. Ah, ya. Sí, es la inversa de la pendiente. Tú bien lo has dicho, la inversa de la pendiente anterior.
¿Por qué? Porque igual quiero entender la coherencia y quiero que ustedes sean coherentes con respecto, por ejemplo, a un problema. Yo lo más probable y lo que siempre hago, yo les digo más o menos como el orden. Digo que el capital es función del trabajo y dado que el capital es en función del trabajo, entonces hay que representar una RMS o una tasa marginal de sustitución técnica que sea coherente a eso. Entonces, si yo le digo que el capital es función del trabajo, esta RMS está bien, porque es el capital dividido por el trabajo. ¿Sí? Pero, eh, si yo le digo que el trabajo está en función del capital, esta RMS está mal sacada, porque sería la derivada de L con respecto a K. Y esto sería la inversa de esto, que sería uno dividido esto mismo o darlo vuelta, productividad marginal del trabajo, perdón, productividad marginal del capital dividido por la productividad marginal del trabajo. ¿Sí? Quiero Sí. dejar eso claro porque para entender la coherencia de los problemas de manera particular y así no se equivoquen ustedes en ninguna evaluación más adelante por ese tipo de cosas y mantener la coherencia.